Un desastre. Un auténtico desastre es lo que ha dejado durante estos poco más de 5 años el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Son innumerables los ejemplos que hemos abordado durante este lapso de tiempo en prácticamente todas las áreas de las políticas públicas, en la educación, en la salud, en la inseguridad, en las finanzas, en general en la economía, con una deuda como nunca habíamos tenido en toda la historia de nuestro país, pero poco se aborda el desastre ecológico que también ha generado esta administración. Y es que, en efecto, para seguir el hilo conductor de todo este desorden e ineficacia con la que se han enfrentado los restos en el país, pues todas aquellas cosas que dice el gobierno que no va a hacer, las hace. Y todas aquellas cosas que dice el gobierno que va a evitar, en realidad las hace. Y todas aquellas cosas que el gobierno ostenta, en realidad no lo hace. Es decir, el gobierno de la República ostenta transparencia y es, sin embargo, la administración federal más opaca que hayamos tenido desde que se creó la propia ley de transparencia. El gobierno federal es el gobierno más corrupto del que hayamos tenido en los últimos 50 años. Y vaya que hemos tenido gobiernos corruptos. Desastre económico, pues cómo no pensar en después de la administración del presidente Salinas hasta el error de diciembre, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, y en general el propio deterioro en la vida económica y en la vida consuetudinaria de los mexicanos, que así hemos visto disminuir la calidad de nuestro trajín cotidiano. Y la inseguridad en crecimientos exponenciales como nunca habíamos vivido, hasta llegar ya casi, mientras les hablo a ustedes, a 200,000 homicidios en un gobierno que dice que en efecto incluso lo señaló hoy el presidente, atemperado y revertida esa situación, que en realidad se encuentra en una situación tan dramática que como nunca en toda la historia de nuestro país podemos decir que el gobierno, de manera involuntaria o voluntaria, habrá que investigar y debería de investigarse, ha representado con su omisión, con sus abrazos y no balazos, un enorme negocio para los grupos delincuenciales en todo el país. Lo mismo ocurre con la ecología. Se acordarán ustedes muy bien de cómo, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, con el pretexto de que se evitara un mayor deterioro ecológico e incluso se preservara un lago que en realidad no existía, el lago de Texcoco, es que aniquiló y con eso dilapidó miles de millones de pesos para crear el AIFA, que en efecto es, como todos sabemos, inservible. No es la preocupación ecológica la del gobierno federal la que se enarbola en realidad cuando se habla de áreas naturales protegidas, como con el terreno de golf, que malamente, que falsamente ha el gobierno federal utilizado como una bandera de distracción y desde luego de reyertas con Ricardo Salinas Pliego. Los datos, como siempre, la terca realidad, como siempre, muestra o demuestra el enorme desastre que ha generado Dos Bocas, que ha generado el Tren Maya. Tristísimos los zoológicos en todo el país, la manera en la que trasladan a los animales, la deforestación. Vamos, lo que implica incluso, porque esto también es un aspecto que abarca el terreno de nuestro ecosistema, la falta de agua en la Ciudad de México por falta de inversión, siempre en contraste con los enormes recursos destinados a la publicidad. Tenemos algunos datos que iremos también profundizando día con día de aquí hasta el 2 de junio, porque en efecto tener memoria y amplificar
los temas en los que se demuestra este desastre ayuda para las decisiones ciudadanas. La Secretaría de Medio Ambiente, así, ha dejado mucho que desear en su actuación, se encuentra borrada, absolutamente incluso sometida a las decisiones de las obras faraónicas del presidente y desde luego de su propia retórica y claro, del bajo interés público que se muestra con las inyecciones financieras que para las funciones de esta secretaría deberían detenerse. ¿Quién conoce a Luisa María Albores? Estoy completamente seguro también de que, a diferencia de otros gabinetes, la presencia de Andrés Manuel López Obrador siempre ha significado tan apabullante para muchos que en efecto ni siquiera sus empleados, los integrantes de su gabinete, son conocidos. El caso es que tanto la Semarnat como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría General de Protección al Ambiente practican una constante simulación en el supuesto cuidado al ambiente y que lo pueden ustedes verificar en donde digan, porque a nombre de la austeridad se disminuyen los recursos y también se orienta una política, por decirlo menos, que en realidad es completamente desastrosa. Les decía yo a ustedes, el asunto de los recursos, escuchemos juntos. En materia presupuestal, los recursos asignados a la Semarnat se han reducido de manera dramática en la administración del gasto del actual gobierno. Ahí le van los datos. Cuando en 2015 alcanzó esta inversión los 101,000 millones de pesos, 101,000 millones de pesos, ahora se dedica apenas 40,000 millones de pesos por año en promedio, menos de la mitad de lo que se dedicaba, aún ocurriendo las obras faraónicas que a ustedes les he comentado. Ahí, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, el comisionado Humberto Adán Peña Fuentes, como la procuradora Blanca Alicia Mendoza Vera, para revertir esta situación, por ejemplo, de deterioro de las hectáreas que están protegidas. Prácticamente nada. De igual manera, de las 225 áreas protegidas federales con las que hoy se cuentan, hay más de 100 que no presentan planes estratégicos. Así como se oye, más de 100 que no tienen planes estratégicos, por lo que no parece por lo que quiero decir, no se puso a disposición del público los estudios que justificaran que fueran estas áreas protegidas y cómo, sobre todo, cómo se van a proteger. De estas 43 áreas naturales protegidas, ninguna tiene un programa de manejo, lo que significa que no se ha hecho algo para proteger a las 2,606 especies de fauna y flora que se encuentran bajo categoría de riesgo. Escuchen ustedes, 2,606. Esto en riesgo por la degradación ocurrida en los ecosistemas, en los que muchos de ellos también ha intervenido el gobierno con estas obras sin ninguna planificación y que ha representado, por ejemplo, la pérdida de delfines, de decenas de delfines en Quintana Roo. Esto sin hablar de la manera en la que se está trasminando el propio plomo en los distintos asentamientos que van marcando la ruta por la que se está dirigiendo el Tren Maya y que han sido vistas por millones de mexicanos de una manera triste, tristísima, atroz, con total indiferencia de parte del gobierno de la República. El caso es que en estricto sentido, estas áreas naturales protegidas son más bien instrumento para realizar expropiaciones ficticias. No son expropiaciones. Y al mismo tiempo abandonan a la vera, porque como he dicho, no hay ninguna política que cuide la reforestación, no, que cuide el ecosistema y luego genere una reforestación, así como no lo ha hecho. Pues más bien lo que sí ha ocurrido es que esos son pretextos para expandir negocios millonarios. ¿Quieren ejemplos? El santuario Playa Delfines en Quintana Roo. Entonces, por un lado el gran negocio y por otro lado la gran cantidad de fauna muerta en esos territorios.
No hay castigo tampoco a todos aquellos que deforestan. No existe una política pública para enfrentar la deforestación. Ya no hablemos ahorita de las playas, sino de los bosques y las selvas de nuestro país. Y sin embargo, claro, cobran muy bien funcionarios como Humberto Adán Peña, fuentes como les he comentado. La protección y el cuidado al ambiente en México no solo va en retroceso, sino que está en la antesala de una crisis de enormes proporciones gracias justamente al descuido del gobierno, a la manera en la que más bien interviene en esos terrenos para hacer jugosos negocios y también para cumplimentar las obras faraónicas del presidente aún en desdoro de esta ecología, como les he comentado a ustedes. Estos datos naturalmente se los vamos a ir sustentando paulatinamente con reportajes, con notas informativas que ustedes van viendo y que además van atestiguando muchos lugareños de todos estos lugares allá, de todas estas regiones allá en Sonora, allá en la Riviera Maya, allá en el sureste, en Tabasco, por supuesto que también en el Pacífico, por no decir algo que es clave en estos momentos: el enorme deterioro ecológico que ha representado Dos Bocas y el Tren Maya, junto con la circunstancia que representó Otis ahí en Guerrero, en donde se encuentran las playas de Acapulco en una situación en verdad triste, tristísima, desesperante. Genera la indignación de muchos, no solo por ver ahí cómo desembocan las aguas negras, sino por ver cómo también se ha convertido en un basurero digamos, destino turístico, otrora uno de los más importantes. Queremos dejar nosotros muy claro, pero muy claro, que en efecto se trata de un ejemplo más, que como la corrupción, que como el dispendio en nuestras arcas, que como la deuda pública, que como la inseguridad tiene también una enorme gravedad y poco ha sido atendida y entendida, denunciada por los propios ciudadanos. Por eso creemos nosotros que este es también un expediente informativo fundamental para la toma de decisiones ciudadanas, como dije al principio, y para continuar desenmascarando permanentemente este gobierno que defiende a una de sus candidatas, de sus criaturas, por supuesto, Claudia Sheinbaum.